Ahora vamos a tratar de cambiar un poco el paradigma, ¿verdad? Y vamos a dejar de trabajar por un momento en dos dimensiones y vamos a trabajar en tres dimensiones, ¿ok? Básicamente, lo que, para tratar de hacerlo lo más natural posible, vamos a mantener el eje X en la misma posición, es decir, horizontal. Vamos a mantener el eje Y, perdón, vamos a dejar el eje Y en la posición vertical y vamos a agregar el eje Z, en este caso, digamos, como si estuviera saliendo o entrando iba a decir a la pizarra, pero ya esas son otras épocas, a a la pantalla, ¿no? Entonces vamos a definir lo que serían las tres direcciones positivas. Eso no es tan importante, digamos, pero siempre me gusta definirlas. Hacia la derecha es positivo en X, bueno, no, en realidad sí es importante. Hacia la derecha es positivo en X, hacia arriba es positivo en y hacia afuera, ¿verdad? Hacia usted es positivo en Z. Entrando en la pantalla sería negativo en Z. Evidentemente hacia abajo es negativo en Y y hacia la izquierda es negativo en X. ¿Ok? Ahora, no lo vamos a hacer, digamos, como veníamos trabajando, de que teníamos el seno y el coseno del ángulo que se forma con respecto al plano, porque, digamos, en ese caso, como solo habían cuatro cuadrantes, entonces, en cada uno de los cuadrantes, si un ángulo era 50, digamos, por decir algo, con respecto al eje X, con respecto al eje Y era 40. Y si era 30 con respecto al eje X, era 60 con respecto al eje Y. O sea, eso era muy sencillo. Pero en el espacio hay 8 octantes, digamos que serían como decir estos bloques, ¿verdad? Este es donde todos son positivos, pero imagínenselo allá atrás, sigue siendo positivo XY, pero negativo Z. Ahora imagínenselo a este lado, es negativo Z y X y positivo Y. O sea, las posibilidades son muchas más y las combinaciones son muchísimas más. Entonces no vamos a trabajar, digamos, con ángulos cuadrantales u octantes, digamos que sería el equivalente, pero simplemente vamos a trabajar con cosenos, todo cosenos. Pero vean que los cosenos, digamos, este cita no es igual a este cita y no es igual a este otro. Cada uno es diferente porque vea que cada uno tiene un subíndice. Entonces, este refiere al eje X, este refiere al eje Y y este refiere al eje Z. O sea, son los cosenos que se forman con respecto a cada uno de los ejes. Este es el ángulo que se forma con respecto al eje X, este es el ángulo que se forma con respecto al eje Y y este es el ángulo que se forma con respecto al eje Z. ¿Ok? Entonces no es lo mismo que hemos venido trabajando, sino que ya es diferente. No lo vamos a, o sea, no es tan fácil de verlo, digamos, porque habría que dibujarlo gráficamente en un programa que nos permita dibujar de forma espacial y poder calcular el ángulo. Entonces eso ya no lo vamos a hacer así, sino que vamos a aprender unas ciertas técnicas que en realidad es sencillo. Eh, Cosas que ya hemos visto antes, digamos, el Pitágoras se puede ampliar a las tres dimensiones, ¿verdad? Entonces el valor de la hipotenusa, por así decirlo, ya no es una hipotenusa tal cual, porque la hipotenusa es solo en dos dimensiones, pero digamos que extrapolando el concepto, si la hipotenusa sigue siendo la suma al cuadrado de los catetos, nada más que ahora se agrega el z. No hay ninguna diferencia adicional, ¿verdad? Eso sería así. Y con respecto a la forma en la que se escribe, esta vez ahora sí vamos a adoptar más la escritura IJK, ¿verdad? Con I refiriéndose al eje X, con J refiriéndose al eje Y y con K refiriéndose al eje Z. ¿Ok? Ya lo vamos a ver con ejemplos para que sea más sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta chincheta aquí está medio perdida, entonces vamos a taparla momentáneamente, que no estorbe. Ok, entonces dice que hay una fuerza de 500 newtons, una fuerza de 500 newtons, esa es la magnitud de la fuerza, y que con respecto a los ejes X, Y y Z, forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje X, de 45 grados con respecto al eje y de 120 grados con respecto al eje Z. Que vean que aquí los ángulos sí pueden ser mayores que 90, ¿verdad? Porque es diferente a lo que hemos venido trabajando. No estamos trabajando con ángulos cuadrantales,
sino que estamos trabajando con ángulos absolutos con respecto a cada eje, ¿verdad? Entonces, no importa que sea mayor a 90. Dice que determine las componentes I, J y K de cada uno, bueno, de esa fuerza F. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que dice en la diapositiva anterior, usted tiene que decir, bueno, el Fx va a ser igual a lo que valga F por el coseno. Vamos a ver, ¿dónde estaba cita? Vamos a buscar la cita para que no se vea tan feo. Ok, vamos a ver. Ok, entonces dice que tenemos el ángulo cita con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, el Fx es igual a la magnitud, que es 500, por el coseno, ojo, del ángulo que forma con respecto al eje X, y en este caso es 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, el Fx es igual a, ¿cuánto era el coseno de 60? Yo creo que eso era un medio, ¿no? El coseno de 60 es 0.5 multiplicado por 500 daría 250. ¿Ok? 250 newtons. Ahora, esto nos dio positivo. Acá, digamos, no es que va a ser positivo si está en el primer cuadrante, no. Acá va a ser positivo si da positivo. Si el ángulo es muy grande, como el de 120, ya van a ver que se va a dar negativo, ¿verdad? Pero este, así es como lo vamos a adoptar. O sea, lo que nos dé el coseno es lo que vamos a respetar. Muy bien. En el caso del FY, va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, en el caso del FY, va a ser igual a este, 500 por el coseno de 45, ¿verdad? Y eso da ya algo así como 355, una cosa así, vamos a ver. 500 por el coseno de 45, 353.55. 353.55 newton. Sí, porque el que sigue son 3 y no redondea. Y el FZ es igual al F por el coseno del ángulo con respecto al eje Z. Entonces vean que es muy sencillo, es simplemente mantener el orden, ¿verdad? Y cada ángulo con respecto a su eje. Y en este caso vean que es 120 grados y esta nos va a dar negativo. ¿Por qué? Porque el coseno de ángulos entre 90 y 180 siempre es negativo. ¿Ok? Y da menos 250. De hecho, da menos 0.5 el coseno. Entonces sería menos 250 newton. Entonces, esto expresado, digamos, como un vector, sería que F, ¿verdad? Que F, recuerden que como yo no tengo, bueno, voy a ponerlo en negrita para que represente un vector. F va a ser igual a F va a ser, bueno, ya ahora sí la eché a perder, pero F va a ser igual a 250i, ¿verdad? Porque es el valor de i y es positivo. Más, ¿verdad? 353.55j y menos 250k, ¿ok? Menos 250. Uno puede poner esto entre paréntesis cuadrados, no puede ponerlo entre paréntesis cuadrados y poner que todos son newtons, ¿verdad? No se lo ponemos a cada término como tal, sino que se lo ponemos a todos juntos para no estar poniendo la unidad en cada caso. ¿Ok? Entonces esa sería es una buena práctica. Y entonces vean que positivo en X, positivo en Y y negativo en Z. ¿Ok? Y ese sería el ejemplo. De hecho, acá está resuelto, ¿no? Muy sencillo, o sea, es muy, muy sencillo. Y se escriben como tal. Vean que, bueno, se pueden poner en Newton entonces, pero yo por lo general lo pongo como se los indiqué, con paréntesis cuadrado y con la unidad, una única vez afuera. ¿Verdad? Como sacar la factor común. Muy bien. Ahora vamos a ver algo que podría llegar a ser complicado, digamos, si no le entramos con
este, con cuidado, o sea, sobre todo si no nos aprendemos el procedimiento, que es muy sencillo, que es una cosa que se llama vector unitario y cosenos directores. ¿Ok? Cuando las fuerzas están en el espacio, es un tanto más complicado que cuando están en el plano poder identificar muy bien en qué posición están. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a utilizar la letra lambda, ¿verdad? Esta es la letra lambda, que se va a llamar el vector lambda. ¿Ok? Ese vector lambda es lo que nos va a dar la ubicación en el espacio de la fuerza. ¿Ok? Vean que es el lambda, acá está, es el coseno en X, el coseno en Y y el coseno en Z. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted se debería imaginar, digamos que así como cuando en la lección pasada hablábamos muy bonito que la fuerza vale 300 y entonces el angulito era tanto, calculábamos la componente en X y calculábamos la componente en Y. Ya hoy se puso color de hormiga porque ya la fuerza no era conocida, sino que se llamaba tensión AB, tensión AC, etcétera. Entonces usted decía, bueno, calculamos el coseno, pero lo multiplicamos por ese valor, ¿verdad? Evidentemente va a pasar lo mismo con esto. No vamos a saber cuál es la magnitud, pero entonces vamos a acompañar esa magnitud por este vector lambda, que es el coseno en cada eje. Entonces ya van a ver que es muy, muy sencillo. Acá lo que dice es, digamos, que usted a partir de los ángulos también podría encontrar el valor de la fuerza, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer en este ejemplo, de hecho. Entonces vean que usted tiene, ahora, como siempre, ¿verdad? Hacemos las dos posibilidades. Primero dimos la fuerza y los ángulos y había que calcular las componentes. Y ahora vamos a dar las componentes y tenemos que calcular la fuerza y los ángulos, ¿verdad? Podemos ir de aquí para allá y también podemos ir de allá para acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Nos están diciendo que Fx es 20, que Fy es -30 y que Fz es 60. ¿Ok? Entonces lo primero que deberíamos de recordar acá es la fórmula para encontrar, perdón, la magnitud total. Y la magnitud total, recuerden que la encontramos con Pitágoras. Entonces, evidentemente en blanco no se ve, pero yo sé que la fuerza total, lo que sea la fuerza total, es igual a la raíz, ¿verdad? De fx al cuadrado, fy al cuadrado y fz al cuadrado. Todos esos sumados y en una sola raíz. ¿Ok? Que quedó bien fea, pero es lo que hay. Entonces, usted sabe que si usted agarra 20 y lo eleva al cuadrado da 400, que si agarra -30 y lo eleva al cuadrado da 900, y que si agarra 60 y lo eleva al cuadrado da 3600, ¿verdad? Vea que el que era negativo igual da positivo. Si usted todo eso los agarra y los suma, eso da 4900 y evidentemente, bueno, la raíz de 4900 es 70. Entonces de ahí que la fuerza es 70 newtons. ¿Ok? Entonces vean que es muy sencillo, ¿no? Sobre todo porque lo tengo que borrar, porque es muy grande y aparatoso mis trazos a mano, pero, pero es porque no tengo un buen editor de ecuaciones como para poner la raíz. Entonces lo hago así. Pero es claro, digamos que es un Pitágoras sencillo, nada del otro mundo. Simplemente es meter cada uno de los términos y elevarlos al cuadrado y sacarle la raíz, ¿verdad? Lo mismo que hicimos la vez pasada con 2, ahora lo hacemos con 3. Y bueno, ya tenemos que el valor es 70. Entonces, lo que sí dice en la diapositiva anterior es, bueno, ya hicimos primero el B, de hecho solo se puede hacer primero el B y después el A. Para el ángulo se hace más o menos como también aprendimos con la tangente inversa, ¿verdad? O sea, usted sabe, ¿qué sabemos? Sabemos que la fuerza en X, ¿verdad? Sabemos que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo en X. ¿Ok? Eso es lo que sabíamos porque así lo hicimos en el pasado. Entonces, evidentemente, si despejamos esa fórmula, el coseno del ángulo es igual a la fx, ¿verdad? Dividida, dividida entre la f. Porque lo que estamos haciendo es pasar lo que está multiplicando
pasa a dividir, ¿verdad? ¿Estamos claros? Pero ahora, además, necesitamos encontrar precisamente el ángulo, no el coseno, el ángulo. Entonces decimos, bueno, el ángulo es igual a el coseno, el coseno a la menos uno a la menos uno, ¿verdad? Así como cuando hicimos tangente a la menos uno, ahora hacemos coseno a la menos uno. No tenemos, digamos, ningún problema para eso. ¿Ok? Entonces, a el coseno a la menos uno de quién entre quién. Ahora tenemos un paréntesis y sería el fx entre el fy. ¿Ok? Entonces sería el fx entre el fy. Vamos a ver. Bueno, ahí disculpan la alertera. Lo mismo es para Z y lo mismo es para Y, ¿verdad? No lo voy a hacer para los otros porque si no se nos va la vida. Pero esa sería la fórmula, que en realidad está en la diapositiva anterior, pero esta es, digamos, la manera en la que se obtiene. Entonces, usted quiere el ángulo en X, es el coseno inverso de la componente en X entre la fuerza total. ¿Verdad? Vean que ya la fuerza total ya la conocemos. La fuerza Oye, una total, pregunta, sí, qué susto me pegó porque habló demasiado perdón, fuerte, pero dígame, no se preocupe. siempre va a ser el coseno. Sí, porque en digamos, en el espacio solo vamos a utilizar el coseno con respecto a cada ángulo, a cada eje. El coseno en X, el coseno en Y y el coseno en Z. Entonces sí, siempre va a ser con el coseno. Muy bien. Vamos a ver, entonces, ¿cuánto daría este? ¿Cuánto daría este? Sería el coseno a la menos uno de 20 entre 70, ¿verdad? El coseno a la menos uno de 20 entre 70. ¿Y eso cuánto da? 73.40. Ajá. ¿Alguien que esté en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero igual puede ser que alguien no. 73.4 me dijo. Yo ¿Sí? creo, ok, ese sería. Ven. Entonces vean que es muy, muy fácil. O sea, es calcular el ángulo a partir del coseno. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿quién me dice cuánto da el de Y? ¿Quién me dice cuánto da el de Y? A ver, no todos en piña. Profe, una pregunta. Diga. ¿No es cierto que cuando se pone ahí para sacar el ángulo, los datos siempre dan positivos? No, eso era con la tangente. Cuando calculamos el ángulo, siempre cuadrantal. Ah, ok, ok. Y Gracias. sí, sí, con gusto. Y los ángulos también se redondean a dos decimales. Ahí me dijeron uno, pero bueno, podemos trabajar con dos. No hay problema. Profe, el resultado es 115.38, según yo. Ajá, ya redondeado sería 115.38. Vean que en este caso tenemos que meter el valor negativo, ¿verdad? Porque, este, vamos a ver, cuando yo les dije que siempre metíamos los valores positivos, eso es en dos dimensiones, y cuando estamos calculando el ángulo cuadrantal. Acá les comenté hace un rato que no podemos trabajar con ángulos cuadrantales porque las combinaciones son muchísimas. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con ángulos directores, que se llaman cosenos directores, y en este caso sí se va a trabajar, digamos, si el valor es positivo, se mete positivo, y si el valor es negativo, se mete negativo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuánto da con respecto al eje Z?
Ese yo creo que es el más chiquitillo de los tres. Profe, da 31.00. Sí, Sí, 31 elevado. sí, porque el que sigue es un 2 allá, ¿verdad? Pero ese 2 evidentemente no hace nada. Entonces sí. ¿Sí? Muy bien. Ven, entonces eso es esto, nada más por la curiosidad. El primero, bueno, sí, el primero redondea a 40, correcto. Entonces aquí podemos poner 4-0. Ok, y eso sería. Ahora vean que acá, como se trata de un ejemplo, ¿verdad? Los ejemplos siempre tienen la solución. Entonces vean que lo primero es el Pitágoras para encontrar el valor y luego 20 entre 70 coseno a la menos 1. Y aquí está. Menos 30 entre 70 y coseno a la menos 1 y 60 entre 70 y coseno a la menos 1. ¿Verdad? Esos serían las respuestas. Bien. Ahora, esto que sigue es un poco más interesante porque es bastante más aplicable, ¿ok? Y esto lo mejor es verlo con un ejemplo. Acá de lo que se trata es de un concepto que se llama la distancia euclidiana, que es cuál es la distancia entre un punto y otro punto que está en el espacio. La distancia más corta es la línea recta, ¿verdad? Recuerden. Pero el tema es cómo hacer eso cuando están en el espacio porque no es tan sencillo, digamos, no es tan trivial y tampoco es como que usted se lo queda así mirando y dice, ah, eso da tanto. No, ¿verdad? Por lo general sí hay que hacer este cálculo. Entonces, en realidad lo que nos importa de esta diapositiva, digamos, es que usted entienda esto que está aquí. Que si usted tiene un punto que tiene por coordenadas X, Y, Z, digamos que es el primer punto, entonces X1, Y1 y Z1. Y tiene un segundo punto que por lo tanto va a tener por coordenadas X2, Y2, Z2, ¿verdad? Establezcamos muy bien que el primer punto es el origen y que el segundo punto es el destino o la llegada. ¿Ok? Entonces, lo que se llama la distancia euclidiana se va a calcular en X, se va a calcular en Y y se va a calcular en Z. Y vean que el término puede sonar así pomposo y todo, pero es demasiado fácil, es una resta del valor de llegada menos el valor de origen. Llegada menos origen. Llegada menos origen. ¿Qué nos tenemos que aprender acá? Que es llegada menos origen. Nunca al revés. Nunca al revés. ¿Ok? Y entonces, ¿qué creen ustedes que es lo importante acá? Que sepamos identificar el origen y sepamos identificar el destino. ¿Ok? Porque si por la razón que sea los identificamos al revés, va a estar mal. ¿Ok? Entonces, siempre llegada menos origen. ¿Ok? Menos inicio. O sea, fin menos inicio. Es de aprendérselo nomás. ¿Ok? Y ya vamos a ver que eso es importante por esto que está aquí, que es lo que está en esta chincheta, que el vector lambda también se puede calcular sin que usted sepa los cosenos. Ahora, ¿por qué eso es de vital importancia? Bueno, primero porque usted casi nunca anda un transportador en el bolsillo, yo creo que no, ¿verdad? Si usted anda un transportador en el bolsillo, el problema también es que es muy pequeño. Entonces imagínese que usted tenga que poner una torre de transmisión o un cable de esos como los que están en los postes, que de tanto en cuando alguien se golpea y es muy gracioso, para el que no se golpea, y usted tiene que calcular el ángulo. Sería muy difícil que podamos medir y decir, ok, el ángulo con respecto al eje X son 114.28 grados. Eso es difícil de medir en el campo, ¿ok? Pero lo que normalmente usted puede andar más, ¿verdad? Y si no lo anda ahora, lo andará luego, y si no lo anda luego, de algún día tal vez, es una cinta métrica, ¿verdad? Cuando usted vaya a ir al campo, lo que sea, es probable que lleve una cinta métrica. Entonces, la cinta métrica tiene una ventaja que es muy sencillo medir entre un punto y otro y obtener las coordenadas de un punto y del otro. Entonces, aquí es donde está lo importante, porque ustedes, cuando trabajemos en el espacio, probablemente nunca vamos a trabajar con los ángulos. Siempre vamos a trabajar con las coordenadas del punto de origen y del punto de llegada. Entonces, esto es lo que más vamos a hacer. ¿Ok? Y esto es lo que más vamos a hacer. Y usted dirá, pero ¿cuándo voy a hacer yo eso? Bueno, a veces, sobre todo cuando el cable o lo que sea es muy caro, usted va a querer optimizarlo y saber exactamente cuánto mide para poder comprar
esa cantidad. Entonces, hay de verdad un montón de ejemplos en el cual usted, por ejemplo, que si tiene tuberías, le interesaría saber el tamaño de la tubería para saber cuántos tubos tiene que comprar y, digamos, si es en una pendiente muy empinada, si ya viene siendo importante, digamos, el ángulo, porque por lo general yo no sé si ustedes lo han visto, pero cuando se trata de proyectos lineales, como tuberías o carreteras, casi nunca tomamos el eje Z. O sea, si yo tengo un punto A y tengo un punto B como a 2 kilómetros, yo digo que esos son 2 kilómetros de tubería. Casi nunca considero que el punto A y el punto B pueden estar evidentemente a una diferencia de elevación. ¿Por qué? Porque al final es tan pequeña la diferencia en comparación al eje predominante, que sería, digamos, en este caso los 2 kilómetros, digamos, si están a 10 metros de diferencia de altura, 10 metros en 2 kilómetros no es nada. Entonces, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pero imagínese que usted tenga un precipicio o que tenga un acantilado, ahí evidentemente sí viene siendo importante el eje Z. Entonces, sobre este tipo de cosas sí hay muchos ejemplos, digamos, aplicables. Ahora bien, vean que la distancia, o sea, el procedimiento es siempre el mismo. Vamos a calcular la distancia en X, la distancia en Y, la distancia en Z. Cuando calculemos los tres, calculamos la distancia total. Y cuando calculemos la distancia total, vamos a agarrar y vamos a dividir X entre total, Y entre el total y Z entre el total. Y eso es lo que nos van a dar los cosenos. Casi nunca nos va a interesar el ángulo, pero si hay que preguntar al ángulo, ya ustedes saben que es nada más coseno a la menos 1 de ese cociente. Pero por lo general lo que nos importa es el cociente, no el ángulo. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces vean que dice que hay una fuerza de 100 kilonewtons, es una fuerza grande, que actúa a lo largo de la línea definida por los puntos M y N. ¿Verdad? Acá no se lo dicen explícitamente, pero se lo estoy diciendo yo. M es el inicio y N es el final. ¿Ok? Entonces, N es el destino, M es el origen. Determine el vector unitario lambda, la fuerza expresada en componentes IJK. Esas son las dos partes importantes. Y de último piden los ángulos, pero eso es lo menos importante. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería el asunto. Si usted quiere ir solo por una vez en la vida, vamos a escribirlo así. El X1, el X1 es 3 y el X2 es 5. ¿Verdad? El Y1 es 4. ¿Ok? Y el Y2 es -1. ¿Ok? El Z1 es -1 y el Z2 es 2. ¿Ok? Casi nunca vamos a hacer esto, pero lo hicimos esta vez como para que, no sé, sea absolutamente claro. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice, el dx es igual al x2 menos el x1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el dx? ¿Quién me dice? Obviamente les puede parecer evidente, risible, que me está agarrando de tonto, lo que usted quiera, pero vieras que es mejor hacerlo. Entonces el dx da 2, ¿ok? Contra todos los pronósticos. Bueno, no, los pronósticos decían que iba a ser 2. Ahora, ¿cuánto es el delta y? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? -5. Correcto. ¿Puede dar negativo? Por supuesto que puede dar negativo. El menos eh, afecta al de la fórmula, sí, sí afecta. Entonces hay que tener cuidado. Este da -5, pero ¿cuánto da el de Z, por ejemplo? ¿Cuánto da el de Z? De Z, de Z, de Z.
A few moments later. Da 3, profe. Da 3, correcto, ¿verdad? Da 3. No da 1, ¿verdad? Si a alguien le dio 1, tenga cuidado, porque digamos, es 2 menos de la fórmula y menos 1 del número. Entonces es 3, ¿verdad? Yo creo que nadie se equivocó en esto, pero por aquello ahí lo anoto, ¿verdad? Es 3. Muy bien. Entonces ya tenemos los 3 valores del de X, el de Y y el de Z. Entonces el D es con Pitágoras, ¿verdad? 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿ok? 2 al cuadrado y la raíz de eso. Entonces, mientras yo duro toda la vida poniéndolo, ya usted lo está calculando, ¿verdad? Y usted me va a decir que eso da de un número feo, no tiene raíz exacta, ¿verdad? Porque es 25, 29, 38. La raíz de 38 que andará como por 6,16. ¿Cuánto es? Esa misma es 6,16. Ok, bueno, ahí salió la raíz bien feíta, ¿verdad? Pero ahí es lo que hay. Entonces el D nos da 6,16. No trabaje, digamos, con la raíz sí, perdón, si su calculadora le dijo que daba raíz de 38, no lo deje como raíz de 38, aproxímelo a 2 decimales. Ok, entonces 6,16. No dice las unidades, pero vamos a suponer que son metros. Ok, muy bien. Entonces, vean que procedimiento es el paso 1, saque las coordenadas, puede escribirlas o tan solo verlas. Paso 2, saque el de X, saque el de Y, saque el de Z. Paso 3, saque el de total con un Pitágoras. Paso 4, ahora sí, saque de X entre D, de Y entre D, de Z entre D. ¿Ok? Y ya lo puede, si quiere, lo puede hacer por aparte, pero ya lo podría escribir en uno solo. Ya lo puede escribir en uno solo. Entonces, vamos a poner aquí que lambda es igual a, lo puedo poner así, vea, dx en y, más, no importa que el valor sea negativo, siempre es una suma, más dy en j, más dz en k, ¿ok? Eso es lo que da. Y todo eso dividido entre el valor de D. Y usted sabe que dividir un montón de cosas entre uno solo es lo mismo que dividir cada cosa entre el mismo, ¿verdad? Entonces esto se va a distribuir. Ya vamos a hacer de X entre D, de Y entre D y de Z entre D. ¿Ven? Entonces así lo podemos poner. Luego podríamos escribir otra vez. Lambda es igual a 2i, ¿ok? Menos 5j más, hijo, más 3k, ¿ok? Todo eso dividido entre 6,16. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el vector lambda, ya cuando usted calcula el vector lambda, divide cada uno entre cada pedacito. El vector lambda siempre tienen que ser 3 números más pequeños que 1. Nunca puede haber uno que sea más grande que 1. Puede haber uno que sea 1 y no habrían los otros dos. Los otros dos serían 0. Pero nunca más grandes que 1. Entonces, si a usted un día le está dando más grande que 1, tenga cuidado, ¿verdad? 6 entre 6,16, perdón, 2 entre 6,16 da 0,32, ya redondeado. Entonces 0,32 y menos 5 entre 6,16 da 0,81, ya redondeado, J, más, y faltaría 3 entre 6,16 que da 0,49 en K. ¿Qué no se nos puede olvidar nunca? El I, el J y el K. Nunca se nos pueden olvidar. ¿Ok?
Porque si se nos olvida, usted podría tener la tentación enorme de sumar esos tres números y simplificarlos en uno solo, lo cual sería totalmente equivocado. ¿Ok? Entonces, por favor, tenga eso en mente, ¿verdad? Sería I, J y K. Y ahora, ¿verdad? Lo que decía una de las fórmulas anteriores, y ahí esa sería la respuesta de la. La respuesta de la es que el vector lambda es igual a 0.32i menos 0.81j más 0.49k. Ok, esa es la respuesta. La fuerza en las componentes I, J y K es muy fácil porque dice que la fuerza es igual a la fuerza como magnitud multiplicada por el vector lambda. ¿Ok? Entonces, básicamente es que usted agarre 100 kilonewtons, eso sí, ¿verdad? Que usted agarre 100 kilonewtons, que es la magnitud, y lo multiplique por ese vector. 0.32i menos 0.81j menos, más, perdón, 0.49k. ¿Ok? Y como usted bien sabe, la multiplicación es distributiva, entonces multiplica 100 por el primero y le da 32i, multiplica 100 por el segundo y le da 81j, y multiplica 100 por el tercero y le da 49k. Le pone un paréntesis cuadrado adelante y otro atrás y dice que eso está en kilonewton. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces la fuerza, la respuesta sería 32i menos 81j más 49k. ¿Verdad? Que no se nos olviden los IJs. Y esos son kilonewtons. Y la última, en realidad la última se hace a partir del lambda también. No se hace a partir de la fuerza, sino que la última sería encontrar los cosenos a la menos 1 de cada uno de estos tres. ¿Ok? En los cosenos a la menos 1 de cada uno de esos tres. Entonces es bastante sencillo, porque entonces usted dice, bueno, y sí, entonces sería el de x es el coseno a la menos 1, voy a poner aquí, a la menos 1, ¿verdad? Eso significa elevado a la menos 1, de 0.32. Entonces usted dice, bueno, ahí, el coseno a la menos 1 de 0.32, ¿cuánto es? Coseno a la menos 1 de 0.32 es 71.34. Entonces sería 71.34 grados. ¿Ok? Y así con los otros. Con los otros ya solo vamos a poner la respuesta. Vamos a poner aquí que el de Y sería el coseno a la menos 1 de menos 0.81. Y eso sería 144.1, ¿verdad? Porque sería el 0,9 sigue un 5, el 5 redondea, entonces sería 1. Y el de Z, ponemos así, sería el coseno a la menos 1 de 0.49. Y eso da 60.66. 60.66 grados. ¿Está claro? Entonces, esos tres últimos, los cosenos en realidad a mí me tienen con menos cuidado. Los cosenos es lo menos importante. Lo verdaderamente importante es llegar al vector lambda, ¿verdad? Es llegar al vector lambda, y ya luego multiplicarlo por el valor de la fuerza y llegar a este otro vector que está aquí, pues es realmente más sencillo. ¿Ok? Entonces, digamos, eso no hay tanto problema. Lo difícil, digamos, entre comillas, sería encontrar el vector lambda. Una vez que ya encontremos el vector lambda, el vector de la fuerza es simplemente multiplicar. ¿Ok? ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces, paso 1, ver las coordenadas. Paso 2, calcular de X, de Y, de Z. Paso 3, calcular el D
con Pitágoras. Y paso 4, el lambda, que es la división de dx entre d, de y entre d, y de z entre d. Y eso sería. ¿Ok? Entonces, si vemos acá la solución, bueno, ahí está. Calculan el de x, calculan el de y, calculan el de z, calculamos el d con Pitágoras y luego hacemos, ¿verdad? Esto entre 6.16.82, 5 entre 6.16.81, 3 entre 6.16.48, 49. Vean que aquí se usan tres decimales, yo mantuve dos, pero al final es lo mismo. Y los ángulos D pues nos dan lo mismo. ¿Ok? Eso sería. Ahora, si evidentemente podíamos sumar fuerzas en el plano, también podemos sumar fuerzas en el espacio. ¿Verdad? La única, y por lo tanto encontrar una resultado. ¿Ok? Entonces la única diferencia es que se agregaron los zetas y nada más. Entonces agrupamos los x juntos, agrupamos los y juntos y agrupamos los zetas juntos. ¿Verdad? Como una sumatoria de x, y y z. Y una vez que hagamos eso, simplemente hacemos un Pitágoras para encontrar la resultante total y, este, y los ángulos, digamos, igual. Con la resultante en X entre la resultante es el ángulo en X, con la resultante en Y entre la resultante total es el ángulo en Y, y con la resultante en Z entre la resultante total es el ángulo en Z. ¿Verdad? Pero bueno, este todavía no es un ejemplo de esos porque solamente hay un cable, pero bueno, es uno en el que tenemos unas coordenadas allí y ya vamos a poder hacerlo un poco más interesante, pienso yo. Entonces dice que la tensión del cable AB, ojo, AB, ahí nos están diciendo cuál es el origen y cuál es el destino, es 2500. ¿Ok? Determine las componentes Fx, Fy y Fz y los ángulos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el origen? El origen es A. ¿Cuál es el destino? El destino es B. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? ¿Qué creen ustedes? Ponga como origen, ¿verdad? Este sería el origen, el punto donde confluyen los tres ejes. El origen es la base, digamos, de esa torre de transmisión. Ese sería el origen de las coordenadas, digamos que bueno, como este lado. Ahí. Entonces, ¿cuál sería la coordenada en X del punto A? 40, 40, Y la de Y 0, 0. y la de Z, menos 30. menos 30. ¿Verdad? Entonces el compañero dijo, o los compañeros dijeron 40, 0 y menos 30. ¿Ok? ¿Y cuáles serían las del punto B? 80 en Y y las demás 0. 80 en Y y las demás 0. ¿Verdad? Entonces 0, 80 y 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale de X? Pam, 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 pam. Y 40. ¿Cuánto? No, No sabe Menos cómo es. 40. menos 40. ¿Verdad? Entonces parece muy fácil, pero siempre hay cascarillas. Entonces, ¿cuánto vale el de Y? 80 80, exactamente. ¿Y cuánto vale el de Z? menos 30. ¿Por qué? Menos es más, entonces 30. Sí, pi. Ok. Entonces, en esta parte yo siempre hago una inspección, digamos, visual que me permite ver si estoy bien o mal. ¿Ok? Vean ahí el punto A y vean el punto B. Si usted se está moviendo de A hacia B, en X se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. En X, desde A y hacia B. Hacia la izquierda.
y por lo tanto negativo. ¿Cómo se mueve en Y? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba, Y por lo tanto es positivo. positivo. ¿Y cómo se mueve en Z? Z es quizá la que es un poquillo más fea de ver, pero vea lo que se está moviendo hacia el frente, hacia usted, ¿verdad? Entonces, como se está moviendo hacia el frente, es también positivo. ¿Verdad? Entonces, como Plaza Sésamo, derecha positivo, izquierda negativo, arriba positivo, abajo negativo, al frente positivo, atrás negativo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, yo digo, ah, sí, eso tiene que dar negativo, positivo y positivo. ¿Por qué? Porque va para la izquierda, va para arriba y va para el frente. Y con eso, uno, digamos, si algún día mete la pata por un errorcillo tonto aritmético o que metió más o menos un signo en la calculadora, eso lo puede sacar del error, Profe, señorita. ¿por qué era que en A da menos 30, Z? Porque vea que acá está el eje y acá está, y el punto A se nota que está como más atrás. ¿Lo ve? Ya, ok. Entonces, hacia allá es negativo. Ok, ya. ¿Sí? Gracias. Muy bien, con gusto. Ahora sí, ¿cuánto da el D total? El D total. 6.400, 1.600, 8.000, 8.900, como 94, 90 y tantos metros tiene que dar ese Pitágoras, ¿no? Ese sería el paso 3, ¿verdad? Recuerden, el paso 3 es calcular el Pitágoras de las tres componentes que obtuvimos. Y a mí me da 94,34. ¿Cómo andamos ahí? Sí, da Yo también. 94,34. Ok, entonces aquí no lo voy a poner, ¿verdad? Porque ya yo estoy muy mayor para estas cosas, pero entonces ahí les pongo que eso es Pitágoras para que usted se acuerde y que con Pitágoras obtuvimos que eso da 94,34. Ok, y eso sí son metros porque vean que las cotas están en metros. Ok, entonces ya un dato que sabemos es que esa cuerda AB mide 94 metros. Ok, ahora sí, vamos a calcular lo que sería lambda. ¿Verdad? Entonces, lo que sería lambda, ¿verdad? Y siempre es bueno, sobre todo al principio, escribirlo para que no se nos olvide, es el dxy más el dyj más el dzk y todo eso dividido entre el d total. ¿Verdad? Siempre es bueno tenerlo ahí en horizonte, digamos que es esa la fórmula. Y ponemos aquí el d, ok, muy bien. Y entonces ahora sí, lambda es menos 40i más 80j más 30k. Todo eso dividido entre 94,34. ¿Verdad? Todo eso dividido entre 94,34. Y entonces, de forma distributiva, cada uno entre el 94. ¿Verdad? Entonces, lambda nos da 40 entre 94,34 da menos 0,423. Entonces, menos 0,40. ¿De acuerdo? Y más, ahora el que sigue, 80 entre 94,34. 0,85. 0,85J. Más el último, 30 entre 94,34. Sería 0,32. 0,32K. Y eso sería el vector lambda. ¿Ok? Si de una vez usted quisiera calcular los cosenos directores, este sería un buen momento, digamos, porque es nada más calcular el coseno a la -1 de cada uno de esos, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿cuánto sería el de X? El de X es el coseno a la -1 de 0,42. Negativo, ¿verdad? De menos 0,42. Y eso da 114,83 grados. ¿Y cuánto da el de Y? Entonces sería el coseno a la -1 de 0,85.
y eso da 31.79 grados. ¿Y cuánto da el de Z? Sería el coseno a la menos 1 de 0.32. Y eso da 71.34 grados. ¿Ok? Bien, entonces este es un buen momento para encontrar los ángulos directores. Lo vamos a poner aquí arriba para que no estorbe. Y eso lo vamos a dejar de preguntar. Yo creo que esta es la última vez que se pregunta. ¿Y cuáles son las componentes? Es así, dice que la tensión es 2500, entonces ya usted sabe que esta parte en realidad es bastante fácil, porque decimos que la fuerza como vector es igual a la fuerza como magnitud multiplicada por lambda. O sea, la fuerza como vector es 2500 multiplicada por ese paréntesis que es menos 0.42 y más 0.85J más 0.32K, ¿verdad? Y usted, que lo está allí escribiendo, si yo lo estuviera escribiendo a mano también haría esto. Uno le tiene que poner una flechita aquí arriba, ¿verdad? Porque no lo puedo poner en, bueno, yo sí lo podría haber puesto en negrita, pero recuerden que el vector siempre se le pone una flechita. ¿Ok? Y ahora nos acordamos, ¿verdad? De que es esto por esto, y esto por aquello, y esto por aquello último, ¿verdad? Entonces, la fuerza, dibujemos la flecha final ya para no dibujar más flechas, ¿verdad? Entonces, la fuerza dice que va a ser igual a 2500 por 0.42, eso es como que 1680, una cosa así. 2500 por 0.42, no, 1050 negativo, estaba perdido en inmensidad. 1050 en I más 0.85, 2125 en J más 0.32. Eso sería un número bonito, como 960. Hay 800 más bien. 800, perdón, en K. Y nunca los pongo al principio, pero siempre me acuerdo luego y ponemos los paréntesis cuadrados y ponemos que esos son newtons, ¿verdad? Que esos son, y esa sería ahora sí la respuesta correcta, ¿verdad? Y final. ¿Cuáles las componentes? Ahí están. La componente en X vale 1050 negativa, la de Y 2125 y la de Z 800 positivas, esas últimas dos, ¿verdad? Y eso es lo que se pretende con este ejercicio. Bueno, este también es un ejemplo, entonces también están aquí las respuestas. Que ahí están las. Vea que obviamente aquí ya nos, y usted lo va a dejar de hacer con el tiempo, probablemente ya no sacamos las coordenadas, sino que de una vez ponemos las distancias, el Pitágoras rápidamente, el lambda, el lambda como tal nunca fue escrito aquí, pero bueno, ahí están las respuestas. Esas sí nos dieron iguales. Los decimales, digamos, el hecho de que este de 795 y a nosotros nos haya dado 800, en parte puede ser que nosotros usamos dos decimales acá, en realidad más que todo tiene que ver con eso, porque nosotros usamos dos decimales en esta parte del Pitágoras ese. Muy bien, eso es. Y bueno, con este ya terminaríamos. Este es el último ejemplo del día. Y es básicamente hacer una suma muy pequeña, porque son solo dos términos, y ya estaríamos por el día de hoy. Entonces, vean que lo que dice es que hay una sección de una pared de concreto que se sostiene temporalmente por esos cables. Lo que pasa al otro lado, allá donde está el punto D, no nos va a importar, solo porque es un espejo, digamos, de lo que pasa a este lado. Entonces, solo nos vamos a concentrar en el punto A. Y dice que la tensión, se sabe que la tensión es 840 libras en el cable AB y 1200 en el cable AC, que determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por AB y por AC sobre la estaca A. Entonces, en realidad, es hacer lo que acabamos de hacer en el ejercicio 8,
dos veces, ¿verdad? Porque tendríamos que encontrar las componentes de AB en X, Y, Z, las componentes de AC en X, Y, Z, sumar las X, sumar las Y y sumar las Z y listo. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hagamos primero AB, ¿ok? Entonces, primero vamos a encontrar el lambda de AB. ¿Ok? Primero vamos a encontrar el lambda de AB. Entonces, lo primero que necesitamos es el de X de AB, eso va a ser en Y. Necesitamos el de Y de AB, eso va a ser en J. Y necesitamos el de Z de AB, y eso va a ser en K. ¿Ok? Y todo eso lo vamos a dividir. Todo eso lo vamos a dividir entre lo que dé el D total de AB. ¿Ok? Entonces, ahora que ya estamos grandes y todo eso, ¿cuánto creen ustedes que da el de X a B? ¿Cuánto creen que da? Obviamente trabajamos en pies. Entonces, ¿cuánto da el, el de X de AB? ¿16 pies? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien. Gracias, Pablo. Menos 16. Muy bien. ¿Cuánto da el DY de AB? 8 pies. 8. Perdón. ¿Y cuánto da el de Z? Menos 11. O más 11. 11 Más. positivo. Ah, ajá. Vamos a ver, estamos viniendo hacia el frente, ¿lo ve? Digamos, cuando Sí. venimos de AB es hacia el frente, por lo tanto es positivo. ¿Ok? 11. Muy bien. ¿Y cuánto da el DAB total? Entonces, ya que estamos en estas, es algo así como 256 más 64 más 121, la raíz de 441, que por dicha es 21. Entonces, ahí hacemos un Pitágoras. Lo voy a poner, digamos, ustedes saben que evidentemente raíz cuadrada es lo mismo que elevarla a un medio, ¿verdad? Entonces es 16 a la 2 más 8 a la 2 más 11 a la 2, todo eso elevado a la 0.5, ¿verdad? Y entonces DAB es igual a 256 más 64 más 121 elevado a la 0.5. Y entonces el DAB es igual a 441 elevado a la 0.5. Y entonces de ahí que el DAB sea 21. 21 pies. ¿Ok? Entonces ya estamos listos para meterlo todo aquí en el lambda. Entonces decimos que, bueno, pero como andamos con prisa, vamos a decir que el FAB es igual al FAB como magnitud multiplicado por el lambda de AB. ¿Ok? Entonces, el FAB, que ya le vamos a poner ahí una flecha de vector, va a ser igual a la magnitud de AB, que es 840, multiplicado por, abre paréntesis, ¿verdad? Y ahí pone todos los valorcitos. Entonces, menos 16 y más 8J más 11K. Pero todo eso iba dividido entre el valor total, que era 21. ¿Ok?
Se puede hacer todo junto, se pudo haber hecho también por separado. Primero pudimos haber calculado completamente el lambda y después multiplicado cada uno de los valorcitos por 840. Lo que pasa es que es una cosa muy casualidad, ¿verdad? Porque evidentemente está hecho el propio. 840 entre 21 da 40. Entonces es mejor hacer primero la división para que se nos mantenga como un número entero. ¿Ok? Entonces 40 por 16 nos va a dar, 40 por 16 nos da menos 640 más, bueno, i, perdón, que nunca se nos olvide la i, más 40 por 8, o sea, 320, j, más 40 por 11, 440k. ¿Ok? Y eso va a estar en libras. Muy bien. Bien, entonces lo que hicimos fue agilizar y ganarnos un paso. Nada más. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo sería el de el otro? El de la cuerda AC. El de la cuerda AC. Entonces, usted sabe, ¿qué sabe usted? Usted sabe más de lo que cree. El FAC, ¿verdad? Va a ser igual a la magnitud de AC multiplicado por el lambda de AC. ¿Ok? El FAC es igual a la magnitud que es 1200. ¿Ok? 1200. Multiplicado por ¿cuánto da el DXAC? ¿Cuánto da el DXAC? ¿Cuál es la distancia en X desde A y hasta AC? Desde A y hasta C. Menos 16 igual. 16. Correcto, menos 16. ¿Cuánto da el de Y? También es igual, ¿no? 8. 8. ¿Y cuánto da el de Z? Menos 11. No, No. no, 27. tampoco, Menos 27. tampoco. No. Espere. Sería 11. 27 menos los 11, ¿no? Eso sí. Ajá, y eso da, O 16. y da positivo o da negativo. Sería negativo porque va para atrás. Correcto. Entonces menos 16. Entonces vean que este tenía esa ligera, digamos, cáscara, que era que había que fijarse en que las cotas había que restar. Pero lo que nos dijo el principio de compañera estaba bien pensado en el sentido de que era menos 27, pero había que quitarle esos 11. Era entonces menos 16. ¿Ok? Y ahora cuando calculamos la distancia total, ¿verdad? Sería el Pitágoras de 16 y de 8. Y eso sumado todos al cuadrado dan 576 y la raíz de 576 es 24. Nada más déjeme comprobarlo. 256 más 256 más 64. Ajá, 24. ¿Ven? Entonces la distancia de la cuerda AC es 24. Claramente es un poquito más larga porque el punto C está más lejos que lo que está el punto B. ¿Ok? Entonces vean que en esta, digamos que era ya el segundo que hacíamos, nos saltamos todavía unos cuantos pasos más, ¿verdad? Pero obviamente usted lo puede hacer todo expresado paso por paso, etcétera. ¿Ok? Entonces ahora sí, el FAC, ¿cuánto da? Resulta que si usted divide 1200 entre 24, también da 50. Bueno, no también, da 50, que también es un número entero. Entonces, en ese caso, es más fácil multiplicar 50 por cada uno de los valorcitos, ¿verdad? Que primero dividir entre 24 y después multiplicar por 1200. Entonces, 50 por menos 16 da menos 800, perdón. Y 50 por 8 da 400. Y J. Y el último también da menos 800. ¿Están de acuerdo?
Sí. Ok, excelente. No soy yo así súper convencida, pero yo voy a decir que sí. ¿Ok? En realidad vean que lo que estamos haciendo es el paso a paso, ¿verdad? Muchas veces, yo creo que aquí en estas partes sí hay que escuchar lo que yo digo, porque muchos pasos los digo hablados y no escritos, pero y así es. Entonces, 1200 entre 24, 50 y 50 por cada uno da estos tres valores. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo nuevo? Porque vean que esto que acabamos de hacer es repetir el ejercicio 8, el ejemplo 8, dos veces, ¿verdad? Es hacer para cada una de las cuerdas, encontrar las componentes, ¿ok? Ahora, lo que sigue es que usted sume X con X, que sume Y con y que sume Z con Z, ¿ok? Y entonces vean que ahí la clave del éxito sería entonces que usted diga, ok, lo que tiene Y con lo que tiene Y. ¿Ok? Luego usted diga lo que tiene J con lo que tiene J. Así sean 40 fórmulas, 40, digamos, escenarios, y son todas las I's con todas las I's, todas las J's con todas las J's, etcétera. Y bueno, todas las K's con todas las K's. ¿Ok? Entonces, usted que se las sabe todas, ¿cuánto da la resultante? Claro, la resultante la vamos a poner aquí abajo. La resultante da en X, ¿cuánto da en X? 1440. Pero positivo o negativo. Negativo. Negativo, entonces menos 1440 en I. ¿Cuánto da en J? 720 positivo. 720 positivo. ¿Y cuánto da en Z? Menos 360. Menos 360, correcto. ¿Verdad? Porque esas dos son la única que tienen una un signo y la otra el otro. Entonces son las únicas que se reducen y dan 1400, perdón, 1440 en I, 720 en J y menos 360 en K. Si queremos encontrar la respuesta ya, la total, ¿verdad? Digamos, deme un número, una fuerza que sería la resultante, tendríamos que calcular el Pitágoras de esos tres números, ¿verdad? 1440 a la 2 más 720 a la 2 más 360 a la 2. ¿Ok? Y entonces la resultante, y vamos a poner aquí entre paréntesis, como magnitud, ¿cuánto da? Entonces es el Pitágoras, 1440 al cuadrado, más 720 al cuadrado, más Profe, 360 al cuadrado. ¿Ahorita? profe, una pregunta. Cuando los metes, es que no sé si me fue eso. Cuando uno los mete en Pitágoras, no importa, digamos, yo los meto obviamente con los paréntesis, no importa, yo los pongo negativos, bueno, menos 1440 a la 2 y eso. Ok, recuerde, digamos, que si lo mete negativo, tiene que meterlo entre paréntesis y el Ajá, cuadradito afuera. ajá. Ajá, lo que Entonces, pasa es que sí, hay un punto en el que yo ya digo, no importa qué número meta yo, siempre va a dar positivo. ok. Entonces hay un momento en el que yo para ahorrarme teclas, ¿verdad? Como ya Ujú, yo voy de bajada, ya tengo que ahorrar tiempo, entonces yo quito los negativos. ujú, Pero si usted los quiere poner, no hay ningún problema. ok, Es solo por simplicidad. está bien. Y me da 1600. 1649. Ajá, Ajá. perdón. No, iba a decir el resultado, punto Sí, ¿punto cuánto? 73. Eso, muy bien, redondeado correctamente. Entonces, 1649.73 libras. Esa es la magnitud, ¿verdad? En realidad, cuando se trata de tres dimensiones, la respuesta que andamos buscando suele ser esta, la de las componentes. Eso me dice más. La magnitud, por supuesto que algo me dice, pero me importa más la de o sea, las componentes como tal. Y vea que aquí yo ni siquiera voy a calcular los, los cosenos directores. Déjame, yo no los voy a calcular. Este, si los quisiera calcular, tendría que agarrar y dividir 1440 entre 1649 y a eso calcularle el coseno a la menos 1. Por supuesto que es negativo, ¿verdad? Entonces daría ahí un valor más grande que 90. Y así con los otros dos, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer por ahora.
¿Alguna pregunta al respecto de este ejercicio? No por el momento. Ok, luego puede que afloren algunas dudas, por supuesto, cuando ya estemos haciendo ejercicios, ¿no? Pero tal vez ahorita, digamos, lo importante sería eh, dar una pausa y ya luego practicar. De todas maneras, la práctica calificada la subo hasta hoy en la tarde, me parece. Entonces, y los videos de las dos lecciones, ya uno está en YouTube, solo que no está visible todavía, el otro se está subiendo y espero editar estos dos y para que estén de fijo, digamos, mañana a la noche. Entonces, el fin de semana puedan tenerlos disponibles para trabajar o practicar o lo que quieran hacer. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, acá está la respuesta. Casi siempre las respuestas están con pasos ligeramente diferentes a como yo los hago. La forma en la que yo las hago ahora en clases es la que yo creo que es la manera más esquematizada y directa, pero bueno, de todas maneras aquí están las respuestas. ¿Ok? Entonces vean que lo importante fue, aquí por ejemplo, calculan primero las dos cuerdas. Yo la calculé primero una y luego la otra. Acá están los vectores. Este sería el de AB que lo obtuvimos y lo habíamos encerrado en un cuadradito y este es el otro. Y luego, bueno, la suma de cada uno. Lo importante es que está todo bueno. Es más, hasta hay un ejemplo de cómo se calcula el ángulo director en X y eso es muy bueno. También está el de y el de Z ya era mucho, entonces no está. ¿Verdad? Y ahí está la respuesta. Y ya con eso se da por finalizada la lección de hoy. Besitos, besitos, chao, chao.